El día de hoy voy a hablar un poco acerca del tema del aceite de la unción. Pero antes de hablar de los pasajes que hablan de la unción, quiero que veamos que la Biblia menciona de que el aceite era utilizado no solamente para ungir, sino que de una manera se usaba como combustible el aceite. Por ejemplo, Levítico 24, en versículo 2, dice que Jehová le dijo a Moisés que fueran a sacar aceite. Pero este era el aceite más. Vamos a ver el pasaje para verlo más claramente. Levítico 24. Levítico capítulo 24. Y vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces este aceite sencillamente era aceite machacado sin más preparación, ningún ingrediente adicional, como combustible nada más. En otro, por ejemplo, en Isaías 6, esta era otra de las cosas, ¿verdad? Bueno, pero antes vemos nosotros la parábola de las 10 vírgenes, donde dice que ellas tenían aceite. Unas se quedaron sin aceite y era precisamente el aceite como combustible. O sea, es decir, eso no era aceite de unción, sencillamente aceite nada más. Isaías 1:6, vamos a ver otra manera como se usaba el aceite. Vamos a ver Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Acá en Isaías menciona el versículo, vamos a ver el versículo 5 y 6. Dice: ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es como si se usaba el aceite para suavizar las heridas, al parecer. Bueno, vemos nosotros, por ejemplo, el caso del rey David cuando su hijo estuvo enfermo y él ayunó para que se sanara. Y cuando finalmente muere su hijo, dice segunda carta de Samuel capítulo 12 versículo 20 que David entonces dejó de ayunar y se untó con aceite su cabeza y entonces comió. En otro caso, en Lucas capítulo 10, habla del buen samaritano y ahí nos menciona de que este buen samaritano de Lucas capítulo 10 lo que hizo fue que puso aceite a este hombre herido. Veámoslo ahí en el versículo 33 de Lucas capítulo 10. Y ahí dice así: Pero un samaritano que iba de camino, se acercó a él, al hombre, y al verlo se compadeció de él y lo curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Toda hace la mención del aceite como como remedio, por decirlo así, para curar las heridas. Ok, pero vamos al punto. Lo que queremos llegar es que hay una profecía de Isaías capítulo 61 donde se iba a ungir al Mesías. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que también se ungía a los sacerdotes y a los reyes. Se les ponía aceite, pero este aceite es un aceite especial. Vamos a ver cómo menciona la Biblia en Isaías 61. Isaías capítulo 61, veremos el versículo 1 al 3. Dice así: El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de las cárceles, de las prisiones. Entonces vemos aquí que precisamente Isaías está hablando de que Cristo iba a ser ungido, y precisamente lo que pasó fue de que cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, se derramó del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí nos damos cuenta de que ya no se usó el aceite de la unción en Cristo, pero en los sacerdotes anteriores sí, literalmente se usaba el aceite preparado. Ahora vamos a ver entonces cómo se preparaba el aceite. Entonces ese pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 30, la instrucción. Capítulo 30. Entonces los versículos que vamos a ver es 22 al 33. Voy a hacer una lectura un poco larga. En el capítulo de Éxodo 30, 22, 33, ahí están los describiendo lo que iba a hacerse, ¿verdad? Con el aceite, donde dice especias finas, mirra, aromática, cálamo, se encuentra varias cosas que se iban a unir al aceite, y esa es la mezcla del aceite de la unción. Dice el versículo 26 o 25, dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumedor, será el aceite de la unción santa, y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelero y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente de la base. Así que los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón. Notemos ahí que ese aceite era ya preparado con más ingredientes, y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a esta composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Y luego dice el versículo 33, dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante a este, y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre mi pueblo. Bueno, esto es lo que dice aquí. Si uno lee con cuidado Éxodo 30, 22 al 33, primero nos da todos los detalles de cómo preparar el aceite. Y al final lo que nos dice es de que cualquiera que usara este aceite para cualquier otro propósito iba a ser cortado. Y esto lo que significa era de que la ley de Moisés era básicamente la pena capital. Entonces, si vimos nosotros anteriormente que el aceite de oliva era usado como combustible, Isaías 1:6 dice que era como para ablandar heridas, entonces este no era aceite ungido anteriormente de los versículos. Por ejemplo, Levítico 24:2, Isaías 1:6 y Samuel 12, versículo 20, donde David se pone aceite, él ya había sido ungido. Sencillamente era como, también se usaba como perfume. Si nos damos cuenta que la Biblia menciona de una mujer que derramó perfume en los pies de Jesús. Un perfume era un aceite con aromas, pero no era con el propósito de ungir. Entonces, cualquiera que usa el aceite de la unción para cualquier otro propósito que no sea ungir a un sacerdote o a un rey, iba a ser eliminado.
Entonces esto es lo que iba a compartir el día de hoy, esta pequeña porción acerca del tema del aceite. Y es todo por el día de hoy. Espero que pueda servir esta información a muchos. Entonces, hasta la próxima. Si hay preguntas o dudas, con todo gusto y con toda confianza, comenten, agreguen información si es necesario que aclaremos más. Gracias. Bendiciones.